¿Qué tal? Saludos, señoras, señores, bienvenidos una semana más a Sinacite. Fíjense, en Cantabria hay cerca de 50 asociaciones registradas de ayuda a enfermos y discapacitados. Quizá una de esas asociaciones, quizá una de las menos conocidas, es PADUCAN, la Asociación Cántabra para la Patología Dual y otras alteraciones mentales. De esta asociación vamos a hablar durante los próximos minutos y lo vamos a hacer con su presidenta, Cristina Rodríguez París. Buenas noches, bienvenida. ¿Cómo te encuentras? Muy bien. Muy bien, y además deseando explicaros un poquito de qué va el tema. Queremos conocer qué es PADUCAN, esta asociación, un poquito su trayectoria, lo vamos a ir viendo durante los próximos minutos. ¿Qué te parece si nos cuentas un poquito qué es la asociación PADUCAN, según las siglas Asociación Cántabra para la Patología Dual y otras alteraciones mentales? Pues la asociación PADUCAN, como su nombre indica, Patología Dual Cantabria, no es para las familias de enfermos mentales, bien sea de patología dual o bien sea de otro tipo de patologías que pueden ser. Bueno, lo primero que te voy a explicar es lo que es patología dual. Vamos por partes, no te preocupes que luego vamos a hablar y adentramos un poquito en lo que es la patología dual. Pero cuéntanos qué es PADUCAN exactamente. PADUCAN es una asociación para los familiares. Para los familiares, vamos a ver. El enfermo que le controlan en Valdecilla, los psiquiatras, o van a centros de día, o van a lo que sea, y luego les mandan a su casa para que sigan su vida normal en casa. ¿Qué ocurre? Yo te hablo desde mi vivencia, desde lo que yo he vivido, porque yo he tenido ese problema, y me he encontrado con una serie de dificultades que hemos tenido que afrontarlas de alguna manera. Entonces, al ver todo este tipo de problemas que te surgen cuando el chico llega a casa, pues hemos decidido unas cuantas personas que teníamos el mismo problema, decir, esto tiene solución y hay que ayudar al manejo y darles una serie de herramientas pues para manejar a estos enfermos. ¿Qué ocurre? Que llega, como te decía, salen del hospital, llegan a casa y el chico no se quiere tomar la pastilla o no quiere levantarse de la cama, está un poco dócil, se encierra en su cuarto, y todo esto hay unas técnicas para poder abordar este problema. Y eso es lo que nos dedicamos nosotros. A ver, PADUCAN es una asociación muy joven, se pone en marcha en 2012. En el 2012, sí. Tú eres su presidenta y quizá surge un poco porque nos contabas de que tú lo has vivido en primera persona, de que has tenido un caso cercano, familiar, y quizá esa inquietud de querer ayudar a más gente, y no sé si surge así, te pregunto, pones en marcha esta asociación con esa finalidad. Y además con mucho entusiasmo porque veo los resultados. Que funciona, ¿no? Hombre, que sí funciona, claro que funciona. Surge en 2012. ¿Cómo surge? ¿Contaste con más ayuda, con más gente? Cuéntanos un poco. Esta asociación surge en el 2012, encaminada para luego hacer una fundación. Porque claro, los trámites hasta llegar a la fundación son muy largos y había que recaudar fondos para poder empezar a trabajar. Entonces surge y se forma otra fundación, en la que estamos metidos unos cuantos patronos. ¿Qué ocurre? Que al llegar a ya estar la fundación en marcha, no tenía sentido tener la asociación, se iba a cerrar. Pero en el momento de cerrarla, hubo unos problemas que no vienen al caso, no se pudo cerrar, y yo seguí con la asociación como presidenta, con los patronos que estaban con nosotros, y la fundación siguió su camino por otro lado, dedicándose a los enfermos, y nosotros a las familias. No tenemos absolutamente nada que ver. ¿Quiénes componen PADUCAN? Pues mira, PADUCAN lo componen 2 psicólogos, un médico, una trabajadora social, un abogado, y 2 psicólogas, te he dicho, ¿no? 2 psicólogas, un abogado, una trabajadora social, un médico y creo que también una mediadora de familia. Una mediadora de familia. En total, ese es el equipo, que tenemos. PADUCAN. ¿Y cuáles son vuestros fines u objetivos en concreto de la asociación? Pues como te he dicho, es darles a las familias de estos enfermos herramientas para poder manejar pues todo lo que surge en una familia. El nombre de PADUCAN es patología dual también y
hablar de la importancia de lo que es la patología dual para mucha gente que no lo sepa o desconozca estos términos. ¿Qué es exactamente la patología dual? Pues mira, la patología dual, tú imagínate, la patología es la combinación de una adicción y una enfermedad mental. Que puede ser cualquier enfermedad mental, me da igual que sea TLP, que sea bipolaridad, que sea esquizofrenia, pero siempre va unida a una adicción. Puede ser alcohol, puede ser maquinitas, puede ser compras compulsivas, cantidad de cosas. Entonces, hasta ahora se estaba tratando pues independientemente. El chico parece que o sea, nadie sabía, lo que más importancia daban era a las adicciones. Entonces buscaban el sitio donde meterle para que el chico no le arreglasen. Ya viene a ser, puede este hombre, puede ser recto, puede ser donde le quieran meter. Yo no tengo... Entonces, ahí no, porque ahí tienes que mirar si debajo de todo eso hay algún problema mental. Entonces ahí está la cuestión. Pero primero, antes de meterle en ningún sitio, hay que hacer una valoración. A ver si este chico tiene un problema mental. Normalmente, ¿qué solemos hacer? Asociar que primero llega la adicción y después llega la enfermedad mental o los comentarios quizá más comunes o corrientes en la calle es debido a su adicción a se le fue la pinza o se le fue la cabeza, ¿no? Sí, pero que no. Pero puede pasar al revés, es decir, que tenga un problema mental o una enfermedad mental. No sé muy bien en estos casos qué término a la hora de hablar es el más adecuado. Si consideras corregirme, hazlo, por favor. Primero llega la enfermedad mental y después la adicción a lo que sea. Pues, tabaco, café, drogas, alcohol. Tú ves que el chico no está bien y que el chico se mete algo, se toma algo. El chico no está bien. Entonces, y además hay otros síntomas diferentes en cada persona. En las mismas personas, en la esquizofrenia, pues oye, tienen visiones, tienen una serie de cosas. En otras enfermedades, yo no sé lo que tienen en este momento porque yo no soy la psicóloga ni nada de esto. Pero ante eso, lo primero que hay que hacer es acudir al psiquiatra. Y te dices, bueno, mi chico está normal, nada más es que se mete. Pero por si acaso llévale al psiquiatra. ¿Cómo se trata médicamente este tipo de patología? Mira, la patología, las adicciones se tratan psicológicamente. Y las enfermedades mentales se tratan con medicamentos. Medicamentos que yo creo que funcionan por estadísticas. Se van probando. Y eso es lo que yo he visto. Hasta quedar con el medicamento que le viene bien al chico. ¿Y estáis en contacto con la Sociedad Española de Patología Dual? ¿Mantenéis relación con...? Todavía no, porque ya te digo, estamos desde el 2012, pero este año ha sido el que hemos empezado con lo de las familias. Y a partir de ahora es cuando nos pondremos en contacto con ellos. Pero vamos, estamos en contacto con todos los médicos que hay en Valdecilla y con todos los que llevan esas cosas. ¿Dónde está vuestra sede? Nuestra sede está en las galerías del Cubo, las galerías de la Esperanza, que es donde está el Silverio. Ese pasadizo que hay unas galerías ahí. Ahí ubicada, lo digo para informar a nuestros telespectadores, por darles... La calle es Luis Hoyos, Luis Sainz, número 2. Local 2, en la antigua travesía del Cubo. Por si alguien quiere, alguien nos está escuchando, tiene un problema similar, o que no tengan miedo ahí, le gustaría ponerse en contacto con vosotros, que les contéis vuestras experiencias, vuestro sistema de trabajo. Y que además les va a venir muy bien porque hay terapias, y les viene estupendamente. Lo vamos a ir recordando durante la entrevista para que la gente tome nota, luego daremos también los teléfonos de contacto de la asociación para que... Yo quería añadirte una cosa, si puedo, claro. Es que además con estos problemas surgen problemas, en mi caso no, pero surgen problemas en los matrimonios, en las casas. El marido no lo acepta, la mujer sí. Empiezan los conflictos, aparte del que tienes, todavía hay más conflictos. Y eso es lo que no se puede, eso es lo que hay que evitar. ¿Cómo se puede ayudar con este problema? Desde casa, desde la familia. Es decir, ¿qué tenemos que hacer? Pues venir a la asociación
y le daremos todo tipo de herramientas, toda la ayuda psicológica. Hay talleres de aprendizaje, hay convivencias. O sea, yo digo Pero que... en casa, al día a día, ¿cómo tenemos que responder? ¿Cómo tenemos que reaccionar? Hay que ser pacientes. Tienes que ser paciente y saber que estás tratando con un enfermo. Con muchísima paciencia, y muchísimo cariño. Pero claro, hay gente que pierde los nervios y que no está preparada para... Nadie está preparado, pero hay gente que lo aguanta mejor y gente que no. Porque a su vez tiene otro tipo de problemas, a lo mejor, y es demasiada carga. ¿Qué tipo de... comentabas así ahora un poco por encima, qué tipo de actividades hacéis en Paducán? Pues mira, en Paducán lo que hacemos son estamos llevando 4 programas diferentes y todos son encaminados a entrenar en habilidades sociales y en el manejo de las emociones de las familias que están con esta situación. Hacéis talleres... ¿Cómo os financiáis? Porque claro, esto también es... Pues mira, hasta ahora, ¿no? nuestro bolsillo, pero hemos pedido ayuda, hemos pedido subvenciones que estarán a punto de salir. Las empresas, algunas también nos están ayudando. También hacemos, ¿cómo se llama? Socios, que por cierto que son 10 euros al año. El que quiere hacerse socio, 10 euros al año no te supone nada y tienes derecho a todo esto que te estoy diciendo. Y hacemos eventos. Por ejemplo, vamos a tener una cena solidaria. Ahora hablaremos de ella también, bueno, así no te preocupes, no te adelantes. Bueno, subvencionáis vosotros, ¿no? Entre los socios, ¿cuántos socios tenéis a todo esto? Pues tendremos ahora 150, una cosa así. Unos 150 socios actualmente. Todos aportan económicamente lo que pueden, ¿no? La cuota o... Y si alguien no puede, tampoco pasa nada. Y claro, yo no sé si la gente que trabaja aquí, porque claro, no creo que dé para pagar al psicólogo, al médico, bueno, trabajan de manera altruista, te voy a decir que en este momento está todo el mundo trabajando sin cobrar un duro. El local nos lo han dejado también. O sea que cuando empecemos a tener las subvenciones, empezaremos a pagar a la gente. O sea que hemos tenido una suerte tremenda y hemos dado con unas personas increíbles. Colaboran de manera altruista. Totalmente, sí. ¿En qué horarios pueden encontrar? ¿Jornada de mañana, de tarde? Jornada de tarde. ¿Jornada de tarde todos los días de la semana? Todos los días de la semana. Bueno, martes y jueves por la mañana está de 10 a 12 una persona. Los martes y jueves, ¿no? He dicho miércoles. De tarde y me has dicho 2 mañanas. 2 mañanas y 2 tardes. Pero así todo, hay un papelito en la puerta para pedir cita. Porque todo va por cita. Bueno, a pesar de que nació pues, hace 2 años, es una asociación sin mucha trayectoria, muy nueva, con mucho camino todavía por andar, por recorrer, con mucho trabajo por hacer, Cristina. Y con muchas ilusiones. Tienes ilusiones, y proyectos, supongo que también muchos proyectos en mente, ¿no? Para poner en marcha. Bueno, hablabas de que hubo un traspiés con el tema de la fundación, que estaba un poco vinculada pues a la asociación. Pero bueno, no quita para que de cara al futuro se intente de nuevo sacar adelante la fundación, ¿no? Nosotros no. Vosotros no vais a hacerlo. Nosotros seguimos vais a continuar con la asociación, y yo creo que se puede hacer el mismo trabajo para las familias y no queremos las fundaciones. ¿A cuántas familias habéis atendido ya? ¿O cuántas personas han Pues han pasado alrededor de 15, 16. En estos 2 años. No, hombre, es que nosotros hemos empezado este año. Con lo de las familias. Muy bien. La asociación se funda en 2012, pero empecéis a trabajar en el 13, en 2013. En el 2014 con las familias. Y entonces en estos en los años anteriores, ¿qué es lo que habéis estado haciendo? Pues eso se trataba a los enfermos. Que inicialmente comenzasteis con los tratando a los enfermos. ¿Y por qué decidisteis cambiar el tratamiento? Es decir, no trabajar con enfermos, sino con las familias. Porque hay una excisión, se rompió los... es que no viene al caso ahora hablar de esto, vamos. Pero podíais continuar con el proyecto de trabajar con los enfermos, sin embargo decidisteis que no, que con la familia. Era muy importante trabajar con la familia, ya con los enfermos trabaja mucha gente y la familia en sí para mí es muy importante. Bueno, habéis tenido ya cerca de 15 familias en todo este año, en 2014,
que está muy bien. ¿Crees que es una asociación conocida o todavía es una asociación bastante desconocida en la sociedad cántabra? Pues por un lado es conocida a través desde el 2012, pero como dedicada a la familia es poco conocida. Poco conocida. Se va conociendo poco Sí, a poco, sí, sí. Y la gente ya va llamando y todo esto. Pero bueno, hay que ir poco a poco. ¿Qué necesidades tenéis en Paducán? Todas. ¿Necesidades de qué? A ver. De todo, pide, es tu momento. ¿Qué Pues hombre, necesitáis? ¿Ayuda de qué tipo? Aparte de recursos económicos. Mira, ¿no? Que habéis hablado también. ayuda de que se hagan socios, eso es lo principal. Socios. ¿Mm? Que por un precio de 10 euros lo que quieran. Al año, que no supone absolutamente nada. Eso a nosotros nos salvaría. ¿Crees que falta alguna manera de promocionaros visualmente? Es decir, que la gente sepa que estáis ahí, que os conozca. Pues hombre, a partir de que estamos saliendo aquí, que hemos salido en otros sitios, entre que está anunciado en todos los lados la cena solidaria, en que vamos a tener una rueda de prensa en Torrelavega, o sea, Poquito a poquito, ¿no? yo creo que vamos a ir intentando despacito haciendo las cosas, haciéndolas bien. abriros camino, por lo menos a la sociedad, para que os vaya Sí. conociendo. Además trabajáis de una manera discreta, ¿no? Con un poquito con el anonimato y la discreción Sí. hacia las familias, ¿no? Totalmente. Eso es primordial, pero primordial. ¿Por qué habéis decidido hacerlo así? Pues porque muchas familias no les gusta, vamos a ver, hay una especie de estigma en todo esto, que la sociedad tiene que ir quitando, porque claro, en el momento que el chico está bien, te tiene que estar demostrando que está bien constantemente, porque te miran como un bicho raro. Vamos, no como un bicho raro, sino, mira, te pongo un ejemplo, cuando alguien ha matado a alguien o ha pasado algún suceso raro, siempre ponen un esquizofrénico, y tú oyes a la gente que está bien, pero por Dios, siempre tienen que ser los esquizofrénicos. O sea, hay una especie de estigma en las enfermedades mentales que poco a poco la sociedad tiene que ir ayudando a que eso desaparezca, porque igual si uno tiene una enfermedad de riñón o tiene una enfermedad de pulmón, pues oye, es lo mismo, son enfermedades. Tendemos al rechazo, ¿no? Tendemos al rechazo. Y las familias tienen miedo, ¿no? Yo creo que en el momento en que la familia está en esta vorágine no tiene ni miedo ni tiene nada, está metida en su follón de su hijo y listo. Pero luego yo creo que hay gente que le da vergüenza decirlo, que tiene su hijo, que no. Eso ya depende de Sin embargo, entre las familias que comparten este tipo de problemas se conocen, se tratan entre ellas. Sí. Se ayudan. Y es una ayuda tremenda, sí. Sí. Es curioso porque se empieza, por ejemplo, en una reunión, pues tú no te conoces mucho, entonces la gente está un poco callada. Pero en el momento que una persona ya suelta un poco lo suyo y ya es todo seguido. Ya, pues mira, la pasa parecido a mí. Ya es todo seguido. Allí se llora, se ríe, te vas a tomar café, o sea, de verdad que es una delicia. Tiene que ser un desahogo muy grande, ¿no? Para el familiar que soporta esa carga, que no tiene por miedo social quizá con quien compartirlo, con quien hablarlo libremente. Se encuentra muy solo. Y supone un apoyo fuerte, ¿no? Sí. Y sobre todo que tú le digas que todo tiene solución, que yo he pasado por esto, que tú vas a pasar por estas etapas, esta y esta, pues sí, yo estoy en esto. Todo eso a la gente le ayuda. Le ayuda, sí. Lo mismo que, ya no solo en que tengas una enfermedad mental, tú imagínate que mañana un familiar de cualquiera tiene una depresión espantosa, y el que está con él, pues está destrozado, porque es que no sabe cómo tratarle. O sea que también puede ir allí. Estáis abiertos, ¿no? Abiertos a todo. A toda la gente. Yo quería preguntarte, Cristina, ¿por qué crear una asociación nueva y no integrarse con otras que ya tratan también enfermedades mentales? Por ejemplo, en Cantabria tenemos la Asociación Cántabra Pro Salud Mental, Ascasan, que trabaja pues también con personas de enfermedad mental y con las familias, y que además está ligada a la Federación Española de Asociaciones Familiares de Personas con Enfermedad Mental, también trabaja con el CERMI. ¿Por qué no trabajar paralela a este tipo de asociaciones o conjuntamente? Llegará un momento que lo hagamos, pero danos tiempo. Lo que pasa es que en este momento si nosotros nos dedicamos pura y duramente a las familias, nosotros no estamos mezclando enfermos ni nada, porque yo creo que es mucho mejor trabajar una cosa sola. Aunque ellos trabajen enfermos y tengan la obligación de ayudar a las familias, yo creo que esto que se dedica exclusivamente a las familias, para nosotros es muy importante.
Y por ejemplo, dentro del tipo de actividades que hacéis, además de las charlas, quizá cuál es el pilar más fuerte de vuestro programa de proyectos ahora mismo. Son talleres con los enfermos. Yo ahí ya no te puedo decir porque eso... talleres con los enfermos. Talleres con los familiares. Claro, te iba a decir, pero te entiendo que son familiares. No, talleres con los familiares. Sí. Pero talleres ¿de qué tipo? Pues tipo emocional, tipo de la convivencia familiar. Eso yo tenía que ser aquí la psicóloga para explicártelo, pero estaba trabajando y no podía venir. Pero básicamente es eso. O sea, que la psicóloga es la que trabaja directamente... La psicóloga y la trabajadora social, a través de talleres, ¿no? Sí, sí. Bueno, hablabas de esa cena solidaria, lo vamos a comentar ahora, vamos a hablar de esa cena, cóctel que vais a hacer, si no tengo mal apuntado, creo que el 16 de octubre, ¿no? El 16 de octubre en el casino. En el casino de Santander. De Santander. Y además, bueno, aparte de ser solidaria, porque parte de lo que se recaude, me imagino, que irá destinado a Paducán, vais a hacer un homenaje muy especial, cuéntanos. Le vamos a hacer un homenaje a Manuel Ángel Castañeda, que como sabes tú fue director hace muchísimos años del diario Montañés y ahora es presidente del Ateneo. ¿Por qué le hacemos el homenaje? Porque yo creo que ha sido un hombre que ha estado volcado en las cosas sociales siempre. Ahora no está en el periódico, pero está volcado en el Ateneo. O sea, es alguien para nosotros muy especial. Entonces creemos que tenemos que darle un homenaje. ¿Ha tenido algún tipo de relación directa con Paducán? ¿Ha visitado, no sé, algún contacto previo con vosotros? No, nos conoce, pero no he tenido... Sí, hemos tenido una entrevista con él en su emisora, pero vamos, no ha habido ningún contacto. Bueno, habéis considerado que esta cena cóctel, que supongo que habrá más en años venideros. Sí, el año pasado vimos otra. ¿El año pasado a quién se lo visteis? Se lo vimos a Damaso, es un economista muy... no me acuerdo en este momento. Fíjate que soy la presidenta y no me acuerdo. Bueno, ya habéis hecho una, sin antecedentes, ahora hacéis la segunda, y en este caso, y además, pues se lo dais a Manuel Ángel. Va a ser muy divertida, porque van a estar los Teo Gordini, los Gordini va a estar un cuñado mío que es el del grupo Cadia, que viene a Santander a tocar. Y va a haber una pequeña presentación, muy cortita porque si no la gente la cansa, con un vídeo en donde se presenta la asociación de este año, que ha comenzado en 2014. Va a haber un sorteo muy importante, porque todas las tiendas de Santander se han volcado y nos han dado regalos. Entonces en la tarjetita donde tú viene la invitación, arriba hay un numerito, entonces sacas y les toca a la gente lo que nos han dado las tiendas. Bueno, pues va a estar fenomenal esa cena cóctel, la vamos a recordar, creo que tengo yo por aquí. Y va a haber más cosas, ¿sí? Sí, ahora me lo cuentas. Vale 40 euros, ¿no? 40 euros. ¿Con ese dinero qué pasa? Se paga la cena y se recauda para Paducán. Hablabas de que el comercio está colaborando con vosotros para hacer ese sorteo de regalos y va a haber más cosas. ¿Qué más cosas? Pues mira, vamos a hacer... va a haber el día 26 de octubre en el Teatro Contespinas una obra de teatro que se llama Toc Toc, que es muy divertida. Va a costar 4 euros y va a ser cae en domingo. Las entradas me parece que ya nos las dan el martes y las pondremos a la ¿Quién hace la función? ¿Sabemos? Pues las hacemos los aficionados. Aficionados, sí. Y es para recabar fondos también para la asociación. Sí. Bueno, pues ya estáis consiguiendo poquito a poquito, ¿no? La masa social que está colaborando también con vosotros, que eso es importante, sobre todo para este tipo de asociaciones. Que colabore también la sociedad con vosotros. Vamos a tener un torneo de pádel. También. Y vamos a tener un torneo de golf. A ver, ¿el torneo de pádel para cuándo? El torneo de pádel es en noviembre. En noviembre. ¿Dónde lo vais a hacer? En Monteverde. En Monteverde. Y el torneo de golf en Magdalena. Y el torneo de golf en Magdalena. Todo benéfico, ¿verdad? Todo benéfico. Aparte de que se hagan meriendas solidarias, que son ya más pequeñitas. Tenemos lotería de Navidad. Muy importantísimo. Muy importante, ¿no? Que el que quiera lotería de Navidad de vale 5 euros la papeleta. Puede pasar por allí por la asociación a recogerla. Sí, o que nos llamen y le digamos donde quieran. Más fácil, ya imposible. Imposible, y además están en distintos puntos de Santander, tienen lotería nuestra. Bueno, pues poquito a poquito, con distintos actos, es la manera de ir llegando a distintos sectores de la sociedad, para que os vayan conociendo, para que sepan cómo trabajáis, la ayuda que prestáis, y también para que colaboren con vosotros y sepan las necesidades que tenemos. ¿Dónde te gustaría llegar con la asociación, Cristina? Pues mira, a mí me gustaría consolidar la asociación lo primero, porque si yo te empiezo a decir, quiero hacer esto y quiero hacer lo otro, al final a lo mejor no haces nada.
Pero a mí sí me gustaría con el tiempo, y con ayuda de los estamentos oficiales, pues meterme en los pisos tutelados, que son muy importantes, para luego todos estos chicos que no tienen familia y esto dónde van, ¿entiendes? Porque claro, estamos hablando... Esto es un proyecto a largo plazo. pero a muy largo plazo. Estamos hablando que la asociación trata con los familiares de este tipo de enfermos, pero claro, no nos hemos dado cuenta que también hay enfermos que no tienen familia que les ayude o que se hagan cargo de ellos Solos. y que viven solos. Y eso es algo que tú también recoges, ¿no? Eso también lo recojo yo, porque además estos chicos que viven solos, pues a lo mejor la medicación no la toman bien, o se van al bar porque están aburridos y se toman 2 copas de vino, yo qué sé. Sí. Que no van en el momento de al psiquiatra cuando tienen que ir, o no se ponen la inyección. No hacen el seguimiento que deberían hacer de su tratamiento para... También les ayudamos, por ejemplo, a decirles lo que tienen que hacer para solicitar la ley de dependencia, los grados que tienen cómo les han evaluado. O sea, hay una especie de ayuda en todo, de todo. ¿Os habéis puesto en contacto con la administración, con algún organismo? Has dicho que habéis pedido ayuda, subvenciones, Sí. pero ¿han tenido ya algún tipo de relación de contacto? Sí, ya está pedido. A nivel de colaboración de otro tipo de eventos o de organizar otro tipo de historias y que respalden vuestra asociación. Pero dices de organismos oficiales. Sí, Gobierno de Cantabria, por ejemplo, o Ayuntamiento de Santander. El Ayuntamiento de Santander nos da una ayuda como asociación. Nos ha puesto en la mesa hoy para pedir, ¿cómo se llama esto? Para el Día de la Salud Mental. Pero además es que el Ayuntamiento, cualquier cosa que tú pidas y sea factible, te ayuda. Si ellos pueden. Porque tú sabes que ahora hay una carencia de dinero en todos los sitios tremenda. La crisis que afecta, ¿no? Hay una crisis tremenda, de verdad, ¿eh? A nivel de ICAS, a nivel de... ¿Qué más quisieran ellos que ayudar a todo el mundo? Bueno, pues desde aquí... Pero desde luego tenemos una ayuda moral por parte de todos los estamentos tremenda. Yo estoy agradecidísima a las empresas, al ICAS, a Valdecilla, al Ayuntamiento, a todo el mundo. Hablaba con los médicos de Valdecilla, una maravilla. Muy agradecida por contaros tu experiencia. Pues ¿qué te voy a contar? Pues, ¿cómo tratan a los chicos? Desde Benedicto Crespo, Artal, que está de jefe de servicio, todos. O sea, es que no sé, la doctora Cuesta. Yo no te puedo decir todos porque quedaría, siempre dejas mal a alguno porque no te acuerdas. Pero francamente bien, lo mismo las psicólogas, las trabajadoras sociales, y a nivel de ambulatorios lo mismo. O sea que la gente que se queja de vicio, ¿eh? ¿Qué es lo que más fuerzas o te anima a seguir adelante, a seguir tirando, a buscar nuevas vías, nuevos caminos para sacar al frente a la situación? Pues mira, yo ya tengo muchos años, pero yo quiero seguir luchando para que cuando esto ya esté consolidado, buscar otra vía que sea necesaria también. Como por ejemplo, los pisos tutelados, que es la cabeza metida ahí, pero tiene que ser a base de que te ayude también el gobierno, porque eso es una labor tremenda y una responsabilidad enorme. Pero para eso también necesitáis aumentar el número de socios y el número de personal en la asociación, ¿no? Bueno, es que los médicos también te mandan gente que necesitan pisos tutelados, o sea, no es que sean los nuestros solos. ¿Y hay algún médico, por ejemplo, que mande a las familias a vuestra asociación? Sí. Que tenga constancia de que podéis ser una ayuda. Y que habéis recibido ese contacto directo, ¿no? Sí. Cuando un médico... Hemos ido a visitar a todos, les hemos dicho lo que venga. Y concuerda con la perspectiva que tienen los médicos a de trabajar, porque muchas veces nos encontramos esa pequeña barrera de que ellos tampoco a lo mejor están completamente de acuerdo con el sistema de funcionar de una asociación o no. No, sí, porque todo lo que es que para ellos es un beneficio. Si tú tienes preparada la familia que ayude al enfermo, pues mejor para el enfermo y mejor para el médico. Más fácil todo. ¿Qué es lo que más le cuesta superar a un familiar cuando se encuentra en una situación con un enfermo de patología viral? Lo que más le cuesta es asumir que es un crónico, que va a ser crónico toda su vida. Y que bueno, y aceptar que han estado enfermos, que han tenido unos brotes, que han perdido ciertas capacidades, que luego, si hacen lo que tienen que hacer y lo que mandan los médicos, eso se va recuperando. No te digo totalmente, pero un 90% sí. Pero claro, hay gente que no quiere que vayan sus hijos a un CPRS, que no vayan... Es muy complicado todo.
Cristina, háblanos un poco más de ti porque realmente, bueno, pues hemos hablado de la asociación, de que llevas tirando de ella desde sus orígenes, de que tienes toda la ilusión puesta en ella, pero ¿a qué te has dedicado en tu vida? ¿Qué has hecho? Si yo te contara lo que me he dedicado, pues mira, yo hice enfermera hace años, no he ejercido nunca. He trabajado en publicidad, en marketing. He tenido una empresa de, ¿cómo se llama esta? De eso rápido, ¿cómo se llama? De mensajería. Ah, mensajería express. He tenido un gimnasio de máquinas, ¿te acuerdas de esas máquinas que hacían todo? De gimnasia pasiva. Bueno, eres una mujer emprendedora, activa. Bueno, hice también un curso, ayudé a hacer un curso a la Menéndez Pelayo cuando cuando se entró en el mercado común para ver cómo iba a quedar Santander en esas condiciones. Hice un curso en la Menéndez Pelayo y resultó muy bien. Bueno, yo hice de intermediaria con los empresarios de Santander, que venía de Madrid. Que te veía en tu currículum también que has sido ATS, pero que siempre de alguna manera, bueno, técnica en relaciones públicas que comentabas ahora, yo no sabía que habías entendido tantas empresas, tantos proyectos, que eres una mujer tan emprendedora, pero que de alguna manera lo que sí has hecho es estar muy cerca de proyectos de ayuda hacia los demás, porque en 2007 también formaste parte de Proyecto Hombre en Cantabria, o colaboraste. Colaboré en la asociación de padres. Luego quitaron la asociación y ya se dejó. Y era una parte de la asociación. O sea, que siempre vinculado un poco también a la entrega de la ayuda hacia los demás. Bueno, no sé si de la asociación quieres comentar alguna cosa más. Supongo que, bueno, agradecer a todo el equipo que está al frente de la asociación, ¿no? A todo el equipo que está luchando a brazo partido conmigo. Y ya te digo, a todas las empresas, a todos los estamentos oficiales, a Valdecilla, por supuesto, a Litas, a todos, a la Fundación Caixa, a todos. ¿Qué le dirías a las familias de Santander? Que se animen, que vengan, que es un soplo de, no sé cómo explicarte, de esperanza, de que las cosas pueden salir bien. Y que estamos todos en el mismo barco y que nos vamos a ayudar. Y que Paducán tiene futuro, ¿no? Tiene futuro. Está alerta para seguir trabajando. Bueno, vosotros tenéis unos trípticos como estos en la asociación, que son de información para toda la gente que quiera. Vamos a repetir vuestra ubicación. Estáis en la calle Luis Hoyos Saiz número 2, en el local número 12. Hay un teléfono de contacto que se lo vamos a poner a todos ustedes en la pantalla para que puedan tomar nota si en algún momento pues desean ponerse en contacto con nosotros, con Paducán. Lo van a ver ustedes, es el 942-039-363 y también hay un teléfono móvil, ¿verdad? Y también hay esta asociación Paducán @.com. Hotmail.com. Ese es el correo electrónico por si alguien... Y la página web están terminando de hacer. O sea que hay que dar un poquito de tiempo a esa página web para poder informarnos y contactar más directamente. Vamos a repetirlo, asociaciónpaducan@hotmail.com, por si quieren escribir un email o ponerse en contacto con los profesionales, con su presidenta que la tenemos hoy con nosotros, a Cristina. También pueden llamar por teléfono al 942-039-363. También hay un teléfono móvil, el 610-217 y 472, donde vais a estar encantados de atenderles a toda la gente que desee llamar o que tenga un problema similar, patología dual o cualquier enfermedad mental. Aclarar que realmente esta asociación, Paducán, que está en Santander, trabaja con las familias de este tipo de enfermos, solamente con las familias, ¿verdad? Las familias. E incluso, aunque no tengan ningún familiar y ellos se encuentren mal, también que vayan. También estáis, y los recibimos a todos con los brazos abiertos. Vamos a recordar lo de la cena, Cristina, si te parece. Pues mira, la cena es el 16 de octubre, jueves, a las 9 de la noche, en el casino. Un lugar fantástico de nuestra ciudad. Además se lo van a pasar estupendamente. Y con sorteo de regalos y actuación de los Gordini, casi nada, ¿no? Y de José María Guzmán. Y José María Guzmán, esto no me lo habían dicho antes. Fíjate, desde el grupo Cadillac. Ay, mira, pues lo apuntamos. Esa es la cita. La hora no la hemos dicho, ¿no? A las 9 de la noche. Bueno, pues
Y si alguien quiere lotería, que nos llame, que les va a tocar. También la lotería de Navidad, señores, que Isica y en Paducán. Luego nos quedamos con las ganas. Y el 26 de octubre, esa obra de teatro en el Teatro Conchestina de Torrelavega, Toc Toc, para recaudar también dinero para la asociación por tan solo 4 euros, ¿no? Y luego está el torneo de pádel y el torneo de golf. Y el torneo de golf, pero ya más para adelante. Vamos a tener también una jornada que va a ser muy interesante, que viene una psiquiatra prestigiosa. Sí. Y exactamente las fechas no lo sé, que es entre noviembre, no sé qué día de noviembre, pero bueno, eso ya se pondrá en el periódico, que será en el Ateneo y va dirigida a todas las familias y es muy interesante. Pero será una charla, ¿no? Una charla, una ponencia. Una ponencia, sí. ¿Tiene título ya la jornada? No. Todavía no lo habéis puesto. No, bueno, estoy trabajando en ello, pero la gente ya que se vaya haciendo la idea de que va a haber una ponencia con una experta, una psicóloga, hemos dicho. No, psiquiatra. Sí. Psiquiatra reconocida de Cantabria o de fuera. De fuera, de Valencia. Viene de Valencia. Bueno, ¿sabemos el nombre? Todavía no. No nos puede avanzar. Todavía no te puedo avanzar nada. Bueno, lo iremos contando porque seguro que más adelante, cuando ya tengan cerrado este programa, esa ponencia concreta, también, y supongo que irá dirigida a enfermos y familiares en este ámbito, en esta materia que estamos hablando. Familias, sí. De todas maneras, traer una psiquiatra de fuera no es que sea una absurdez, porque aquí hay unos psiquiatras maravillosos, pero bueno, es como la novedad de que puedan aportarnos más cosas. Y estamos en contacto también con asociaciones de familias de Navarra, de Bilbao, todo esto, que también se harán sus cosas. Habrá encuentros, seguro. Bueno, esto es que tiene buena pinta, este proyecto de la Asociación Paducán, que ya están trabajando activamente, y yo creo que a partir de 2015 vamos a ver proyectos importantes con esta asociación. Va a empezar a sonar muy fuerte en nuestra región, en Cantabria y sobre todo en Santander. Ha sido, pues qué decirte, un placer conocerte, tenerte aquí, Cristina. No sé si hay algo más que quieras comentar, algo más que decirle. Daros las gracias por la oportunidad que nos habéis dado de darnos a conocer, nada más. Pues aquí estamos, las puertas siempre abiertas cuando tengáis alguna nota o noticia importante que dar. Nosotros la recibiremos para trasladársela a la opinión pública. Muy bien, pues muchísimas gracias, Ana. Pues muchísimas gracias. Cristina Rodríguez Paret, presidenta de Paducán, aquí en Cantabria. Nosotros nos vamos, ya saben, regresamos la próxima semana con algún invitado más. Gracias por acompañarnos.